Muy buenas noches con todos. Bueno, el tema de hoy es profilaxis y exposición al VIH. Es un tema que se debe de conocer con bastante cercanía. Estamos en la obligación, todo tipo de personal de salud, de estar perfectamente informados de cómo se maneja este tipo de situación, que incluso puede ser extrapolable a situaciones no ocupacionales. Ya en el transcurso de la charla vamos a aclarar un poco qué cosa es la exposición no ocupacional. Al decir profilaxis, debemos de recordar también que es una profilaxis post-exposición, ¿no? A diferencia de las profilaxis que estamos acostumbrados en diferentes patologías, que se tiene que tomar medicación a dosis profilácticas antes de exponerse. En el caso del VIH, ya van a ver luego por qué, es que se puede utilizar este tipo de medicación posterior a haberse expuesto. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a proceder. Es siempre importante que recuerden parte de la estructura del VIH, porque si no, no vamos a entender mucho de por qué se dan los diferentes fenómenos que vamos a mencionar hoy. Hay que recordar que el VIH es un virus de tipo RNA, es decir, su genoma está compuesto por RNA, es un virus de ese tipo. Los virus se clasifican en virus RNA, como es el caso del VIH, como es el caso del HTLV1, ¿no? Como es el caso de los paramyxovirus, etcétera, y virus DNA, donde está el grupo de la hepatitis B, por ejemplo, los herpes, etcétera, ¿no? Entonces hay dos grupos importantes. Dentro del grupo de los RNA está los retrovirus en general y obviamente está el VIH. Entonces, es importante de toda la estructura que tenemos que recordar del VIH, acordarnos de cosas muy puntuales. Por ejemplo, que en la capa externa, ¿no? En la superficie, ¿no? En la envoltura, si quieren, en esa estructura, porque es la más externa, nosotros vamos a tener unos componentes glucoproteicos, ¿no? Que se llaman glucoproteína 120 y glucoproteína 41. Abreviado, esto que están viendo aquí, GP de glucoproteína, obviamente, 120 y glucoproteína 41. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque son las estructuras que van a permitir el ingreso del VIH hacia el organismo, ¿no? Entonces, este es el motivo fundamental por el cual uno tiene que acordarse. Otro detalle, ya hemos dicho que es un virus RNA, hay que acordarnos que tiene tres enzimas, ¿no? Importantes, la transcriptasa reversa, la más común, la más conocida, no la más común, sino la más comúnmente conocida, en todo caso, está la integrasa y está la proteasa también. Y dentro de la nucleocápside, como parte de su estructura, de forma específica, tiene a la proteína 24, que le llamamos P24, que nos va a servir fundamentalmente para hacer el diagnóstico, o como parte del diagnóstico, ¿no? Cuando medimos antígeno, estamos midiendo P24. También se puede medir el anticuerpo contra el P24, pero fundamentalmente el antígeno. Y eso nos permite acortar el periodo de ventana, como van a ver luego. Entonces, vamos a tratar de entender en las primeras láminas cómo infecta el VIH, qué cosas más o menos hace nuestro organismo, y con ese fundamento va a ser mucho más práctico y sencillo entender cómo es que se puede bloquear mediante una profilaxis post-exposición justamente una probable infección por VIH. Esto es más o menos lo que sucede, ¿no? Lo que sucede en el organismo cuando nos infectamos con el VIH, y aquí ustedes ven, dice ciclo replicativo del virus. Lo que sucede, ahí está el VIH, ya está una estructura mucho más simplificada, pero fíjense que lo más importante, la proteína P24 que está envolviendo a la nucleocápside por dentro, y en la parte externa, en la capa externa, están la glucoproteína 41 y la glucoproteína 120, ¿no? O sea, el GP41 y el GP120. Esto que está acá abajo vendría a ser el linfocito TCD4, que como ustedes saben es el blanco del VIH. En ese entender, la glucoproteína 120, que es la parte distal de esta estructura, va a hacer contacto con unos receptores de quimoquinas que tiene en su superficie el linfocito TCD4. Estos receptores de quimoquinas funcionan, también encajan estructuralmente, son un complemento, por decirlo así, de
la estructura de la glucoproteína 120 del virus. Es por eso que hacen de receptor, ¿no? Así como el SARS-CoV-2, el que produce el COVID-19, utiliza la enzima convertidora de angiotensina como receptor, aquí son los receptores de superficie que tienen las células, los linfocitos de CD4 fundamentalmente. Es por eso que atacan a los CD4. Entonces ingresa haciendo contacto la glucoproteína 120 con el receptor y participan todavía los llamados correceptores, que lo vamos a ver en otra lámina, son de dos tipos, el CCR5 y el CXR4, así se llaman. Entonces, cuando hay esa triple interacción, las membranas se fusionan y permiten que el genoma del virus ingrese hacia el linfocito TCD4 y ahí se da el fenómeno de transcripción inversa. Ustedes acuérdense que la transcripción que siempre estudiamos en ciencias biológicas es la formación, podríamos decir así, ¿no? Desde DNA hacia RNA, proceso de transcripción, luego viene el proceso de traducción hacia proteínas para darse por completo la síntesis de proteínas y por ello perpetuarse la célula. Entonces, lo que hacen estos virus, y por eso se llaman retrovirus, es hacer ese proceso a la inversa, más bien ir de RNA hacia DNA, y para eso necesitan la enzima llamada transcriptasa reversa para hacer esta transcripción inversa. Es importante que se acuerden de eso porque justo hay un grupo especial de antirretrovirales, quizá los más usados, los más conocidos, que justamente van a bloquear a esta enzima transcriptasa inversa y eso va a hacer de que ese fenómeno no se dé y con eso se corta el ciclo replicativo del VIH y podemos librarnos de la infección, ¿no? A eso se les llama inhibidores de transcriptasa reversa. Entonces, cuando eso sucede, cuando hacen la transcripción inversa, se va a formar un DNA que va a ser incorporado al DNA de la célula, ¿no? Al DNA humano, mediante la enzima integrasa, justamente este proceso de integración de ese ADN formado hacia el ADN del humano. Hecho esto, obviamente todo el mensaje genético que tiene el virus va a ser traducido por la célula infectada y se va a producir la formación de nuevos viriones, haciendo de que emerjan por gemación varios VIH, por decirlo de una manera simple, a partir probablemente de un solo VIH que ingresó, ¿no? Y cada uno de estos que emergen van a ir a buscar otra célula del linfocito TCD4 para realizar el mismo proceso y así se perpetúa y se empieza con la replicación viral destruyendo gran cantidad de CD4 obviamente y haciendo que se multipliquen los virus. Esto es más o menos una ampliación solo de la parte de la superficie, es una partecita de la superficie del virus, ahí está la glucoproteína 120, que es la parte distal, y como habíamos dicho, eso encaja con el receptor de CD4, ahí está, y participaban los correceptores, como lo habíamos comentado, son dos correceptores que se conocen, aquí está el nombre, el CCR5, habíamos dicho uno, y el otro se llama el CXR4, como están viendo ahí. De esa triple interacción es posible que se pueda finalizar con la fusión de ambas membranas y darse el fenómeno que hemos comentado de la replicación del virus. Este fenómeno es importante porque cuando el virus empieza a replicarse de la forma que hemos comentado, va a incrementar el número en la sangre, es decir, en la sangre de la persona que se infecta, que se contagia, empieza a haber replicación viral. A eso nosotros le llamamos carga viral. O sea, más o menos algo así como que la cantidad de virus que podrían existir en la sangre de la persona. Hay puntos de corte, le llamamos carga viral alta cuando este valor supera las 100.000 copias por mililitro. O si quieren, 100.000 virus por mililitro, más o menos es algo así. Y obviamente eso puede incrementar aún más. En las semanas iniciales, entre la sexta y decimosegunda semana después de haberse infectado, por ejemplo, esta cantidad de virus alcanzan cifras muy, muy altas, no solamente 100.000 copias, ni 200.000, ni 500.000, sino superan el 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, haciendo de que haya alta carga viral en la sangre de la persona. Entonces, eso se ha determinado con el tiempo que es un factor de riesgo para la transmisión. Lo decimos de otra forma. Cuanto más carga viral exista en la sangre de la persona,
o en los fluidos de la persona, que puede ser una repercusión de lo primero, entonces esta persona tiene más capacidad de poder infectar, más capacidad de poder contagiar, ¿no? Entonces, ya hace bastante tiempo, estamos hablando todavía de los años 90, imagínense, empezaron a salir artículos de investigación serios en revistas serias donde nos hablaban que cuando la carga viral era baja, la posibilidad de transmitir disminuía. Este, por ejemplo, es un artículo que es prácticamente un hito en, vamos a decir, el manejo del VIH, publicado en la revista New England, allá por el año 90 todavía, donde midieron la posibilidad de transmisión de acuerdo a la cantidad de carga viral que tenían las personas. Han medido la transmisión de mujer a varón, han medido la transmisión de varón a mujer y obviamente también, sin considerar el sexo de la persona, simplemente la transmisión en general entre los positivos, obviamente, hacia los negativos. Y fíjense cómo la capacidad de transmisión es más alta, ¿no? Cuando la carga viral también es más elevada y según va disminuyendo los intervalos de carga viral, obviamente las posibilidades de transmisión también disminuyen. Esto sea de mujer a varón o sea de varón a mujer también, ¿no? Va disminuyendo y en general también se ve el mismo fenómeno. Entonces, esto ya era un anuncio, incluso se atreven a decir allá por el año 90 todavía, de que si la carga viral era menos de 1000 copias, prácticamente no había transmisión. Entonces, fue muy interesante. Se hicieron muchísimos más estudios, obviamente, ahora ya lo tenemos perfectamente claro, y ese fenómeno es real. Si queremos evitar la transmisión, tenemos que bajar la carga viral. Es por eso que el tratamiento antirretroviral suprime la carga viral y hace que la persona prácticamente no pueda infectar a otra persona, ¿no? Si bien es cierto, con menos de 1000 copias es poco probable o casi nula la transmisión, cuando la persona toma tratamiento antirretroviral no es 1000 copias ni 800 copias, es menos de 50 copias y a veces incluso resulta ser hasta indetectable la carga viral. Entonces, eso hace de que enfoquemos el tratamiento antirretroviral de otra forma, prácticamente como una situación de salud pública, algo así como cuando tenemos personas con tuberculosis pulmonar activa, lo mejor que podemos hacer es tratar a esas personas para que no puedan contagiar, digamos, al resto, y es más o menos eso es lo mismo que haríamos en el caso del VIH. Al inicio de la infección, cuando una persona se infecta, dense cuenta qué pasa con la carga viral, lo que habíamos comentado. En esas primeras semanas, entre la sexta y decimosegunda semana, hay hay un incremento enorme de la carga viral a cifras muy, muy elevadas. Hablamos de millones de copias, ¿no? En esa etapa, porque obviamente el virus empieza a replicar, así como han visto, ingresa, hace su transcripción inversa, se integra y luego la proteasa genera que emerjan más viriones y cada uno de ellos ataca a otras células CD4 y repite el fenómeno. Hay una tasa de replicación muy alta. Es aproximadamente entre 10 a la 9 a 10 a la 11, vamos a decir, viriones por día. O sea, eso es lo que fabrica un solo virus, imagínense. ¿Cuánto? Si 10 a la 6 es 1.000.000, imagínense 10 a la 12 es 1.000.000 de millón. Eso puede generar un solo virus cuando estamos en las primeras semanas. O sea, la tasa de replicación es muy alta. Pero, ojo, todo eso se va dando en la sangre. Y ninguno de esos virus todavía entra en fase latente. Ustedes saben que los virus hacen fase latente y fase activa, en general todos los virus. En el caso del VIH no es la excepción. Y en las primeras horas, ya está determinado que más o menos son las 72 primeras horas, prácticamente no hay virus en fase latente, ¿no? Pasado este tiempo, ya algunos entran en fase latente y solo algunos se están replicando. Entonces, si queremos bloquear el proceso de infección, tendríamos que nosotros utilizar terapia antirretroviral dentro de las primeras 72 horas. Ese es el motivo por el cual se busca usar la terapia en las primeras 72 horas o primeros 3 días. Idealmente en las 8 primeras horas, es mejor todavía. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Cuando no hacemos eso y dejamos que esto evolucione y se pasan las 72 horas, obviamente el virus sigue replicando, algunos entran en fase latente, ¿no? Y más o menos, como decíamos, entre la sexta y decimosegunda semana alcanza el pico de carga viral y es más, la persona que se acaba de infectar, que se acaba de contagiar, puede manifestar clínica, manifestar
sintomatología que se parece a una mononucleosis infecciosa. Si ustedes se dan cuenta de lo que menciona, por ejemplo, en orden de frecuencia, fiebre, adenopatías, faringitis, exantema, prácticamente imita una mononucleosis infecciosa. Por eso decimos que la manifestación clínica del síndrome retroviral agudo, así se llama a esas manifestaciones clínicas al inicio de la infección, imitan a un síndrome mononucleósico la mayoría de las veces. Hay un buen porcentaje también de personas que no tienen ningún tipo de síntomas. Sin embargo, tienen alta carga viral y por lo tanto pueden transmitir con facilidad. Acuérdense, a más carga viral se transmite, a menos carga viral se disminuye el riesgo de transmisión y cuando se suprime o incluso cuando se baja de 1000 nada más la carga viral, prácticamente las posibilidades de transmisión disminuyen también de forma significativa. Y se anulan cuando la carga viral es más baja. ¿Cómo nosotros vamos a intentar hacer un diagnóstico? Esto también es importante porque de lo contrario, cuando hablemos del manejo del accidente ocupacional o no ocupacional para profilaxis post-exposición, no vamos a entender muy bien. Vamos a estar hablando del Western blot, de otras cosas que a veces encontramos en preguntas de examen y nosotros pensamos que eso es real, ¿no? El Western blot, por si acaso, es un examen que se usaba hace mucho tiempo y que está en desuso hoy en día, salvo que por desconocimiento a algún colega lo solicite y no tiene ninguna trascendencia en el diagnóstico. Lo que utilizamos ahora son los ELISAs de cuarta generación, ¿no? Los ELISAs de cuarta generación, si te dan un resultado positivo, decimos, bueno, tienes VIH y solamente se tiene que tomar una segunda muestra para confirmar si es VIH tipo 1 o VIH tipo 2, ¿no? En general, vamos a decir que nuestro entorno es prácticamente el VIH tipo 1, el que tenemos. VIH tipo 2 está confinado a ciertos territorios del África, no es parte de nuestra realidad, no es común ver pacientes con VIH tipo 2, prácticamente todos los que atendemos son de tipo 1, ¿no? Y si saliese negativo ese ELISA de cuarta generación, obviamente se descarta la infección. Decimos, no tiene VIH. Ojo, y estamos hablando de un ELISA de cuarta generación. Las pruebas rápidas que tenemos hoy en día tienen prácticamente el mismo principio. Ya van a darse cuenta cuál es la diferencia entre un ELISA de cuarta generación respecto a los ELISAs anteriores. Como han visto, el Western blot no entra ni como prueba confirmatoria ni nada, y ahora van a ver por qué. Los ELISAs de primera y de segunda generación, que ya no se usan, obviamente, ni siquiera quien habla cuando ya era residente, hace ya, imagínense, más de 10 años, ni siquiera he llegado a ver cómo sería un ELISA de primera y segunda generación. Esos son datos históricos. En ese tiempo sí se usaba el Western blot, ¿no? Entonces, ¿qué cosa medían los ELISAs de primera y de segunda generación? Anticuerpos de tipo IgG. Ahora la mayoría está familiarizado con este tipo de terminología y saben que los anticuerpos de tipo IgG son tardíos, aparecen cuando ya la infección ha progresado bastante, ¿no? Entonces, como había que esperar ese tiempo para que estos ELISAs sean positivos, se esperaba hasta que sea positivo, hasta que se positivice, y a eso le llamábamos el periodo de ventana, ¿no? El periodo de ventana es ese tiempo que la prueba sigue saliendo negativa a pesar de que estás infectado. ¿Por qué? Porque todavía no están esos anticuerpos. En este caso, para los ELISAs de primera y de segunda, no están todavía los IgG ahí. Ya debe de tener IgM, pero esos ELISAs no captan IgM, captan IgG. Por lo tanto, había que esperar que se positivicen. Y eso demoraba, como están viendo, más o menos ese tiempo. Es más o menos 6 semanas, si se dan cuenta. 42 días sería 6 semanas, entonces bordea ese tiempo. Aquí nace también otra mala interpretación, porque se escucha incluso al personal de salud decir a los pacientes, tienes que esperar 6 meses para repetirte. Y no es 6 meses, nunca fue 6 meses, ni con los ELISAs de primera generación. Fueron 6 semanas. Entonces se mejoraron en los de segunda, se acortaron el periodo de ventana, pero medían prácticamente lo mismo, hasta que aparecen los de tercera generación, que ya miden IgM, y ustedes saben que el IgM es más precoz. Por lo tanto, el periodo de ventana se acortó, casi a 3 semanas más o menos. Y luego vienen los de cuarta generación que revolucionan todo, porque no solamente miden IgM e IgG, sino también antígeno P24, es decir, así no tengan ni siquiera IgM ni tampoco IgG, suficiente que esté el virus. Ustedes saben dónde estaba ese P24, esa proteína 24 estaba en la cápside. Entonces, suficiente que estén los virus, aunque no existan anticuerpos, esta ELISA de cuarta generación puede captar ese antígeno P24, esa proteína P24 que es parte de la cápside. Entonces, es por eso que su periodo de ventana es mucho más corto. Miren, estamos hablando más o menos de 2 semanas.
Entonces, no es que tienes que repetirte al sexto mes, eso no tiene sentido. El tiempo a esperar sería entre 2 a 3 semanas si es que ustedes consideran que estuvieran cursando el periodo de ventana. ¿Qué pasa con el Western blot? Miren, el Western blot solamente mide anticuerpos IgM y IgG. Es comparable con un ELISA de tercera, lógicamente son anticuerpos más específicos, pero no mide antígeno. Significa que el ELISA de cuarta generación es un examen más moderno, más completo, más sofisticado, como quieran llamarlo, que el Western blot. Es por eso que el Western blot ya no tiene utilidad. Y miren, si lo miden hasta el día 50, todavía sale indeterminado y para que salga positivo con seguridad tendríamos que esperar hasta el día 60. Su periodo de ventana es muchísimo más que ese par de semanas que deberíamos esperar para una ELISA de cuarta generación, ¿no? Bueno, esto ya tiene que ver con carga viral, no tiene mucho sentido mencionarlo, pero esta es la forma como se debería de, digamos, hacer el diagnóstico e interpretar el diagnóstico también. Cuando ya el VIH ha avanzado y progresa y dejamos sin tratamiento a la persona, obviamente va a evolucionar en el tiempo y con el tiempo, con los años, empieza a hacer síntomas. En algún momento, cuando no se interviene, hacen síntomas de enfermedades definitorias de SIDA. Esos nombres un poco raros que siempre escuchamos asociados al VIH, por ejemplo, criptococosis meningia, por ejemplo, toxoplasmosis cerebral, por ejemplo, sarcoma de Kaposi, por ejemplo, linfoma cerebral primario, ¿no? Por ejemplo, candidiasis esofágica, ¿no? Por ejemplo, enfermedad por citomegalovirus, ¿no? Y todas esas cosas que conocemos, diarrea por coccidias, por criptosporin, por isospora belli, son enfermedades casi asociadas solamente a SIDA. Entonces, eso se produce con los años, cuando no se interviene y se da tratamiento a la persona. Cualquiera de esas enfermedades hacen que la persona esté en la categoría C, enfermedad definitoria de SIDA. Si la persona estuviese con síntomas, pero que no están en ese grupo de las enfermedades de categoría C, decimos que está en la categoría B. Por ejemplo, que haga herpes zóster. Por ejemplo, que haga alopecia difusa. Por ejemplo, que haga dermatitis seborreica centrofacial. Por ejemplo, que haga onicomicosis en las manos. Entonces son, vamos a decir, enfermedades que indican inmunosupresión, pero que no son categoría C, a eso le llamamos B, y en realidad nunca terminaríamos de enumerar. Todo el que tenga síntomas que no sea C es B. Y en la A están fundamentalmente los asintomáticos. Claro que hay otras dos enfermedades, una de ellas es el síndrome retroviral agudo y el otro es la linfadenopatía generalizada persistente, que están en la categoría A. Pero básicamente es acordarse de los asintomáticos. Ahora, todavía cada uno de ellos, dependiendo del valor de CD4, puede ser 1, 2 o 3. Cuando es más de 500, le decimos que es 1, A1, B1, C1. Cuando baja de 500, pero no de 200 todavía, es 2. Y cuando ya es menos de 200, es 3. SIDA, por convención, se llama a todo lo que es C y todo lo que es 3. ¿No? Entonces, solo para adaptarnos a la terminología. Los antirretrovirales, para evitar esa evolución, como habíamos comentado al inicio, lo que hacen es bloquear a esas enzimas que participan en el ciclo replicativo del VIH. Por ejemplo, si hemos dicho que aquí existen correceptores que participan en la fusión, obviamente hay inhibidores de entrada, ¿no? Que evitan o que bloquean. El Maraviroc, por ejemplo, es un bloqueador de correceptor CCR5. Solo no necesitan anotarlo ni nada, simplemente es que se entienda, ¿no? Por ejemplo, digo, el enfurbitide también es un inhibidor de fusión, ¿no? Ahora, cuando ya ingresa el VIH, hemos dicho que necesita hacer una transcripción inversa, ¿no? Gracias a la transcriptasa reversa, pero ahí están los inhibidores justamente de transcriptasa reversa, los que más conocen: sidobudina, lamivudina, tenofovir, abacavir, didanosina, ¿no? Entricitabina, los más conocidos, ¿no? Los que seguramente la mayoría también maneja. Si no van a bloquear la transcriptasa reversa, pueden bloquear la integrasa, que es la enzima que permite que ese ADN nuevo se integre al ADN de la célula del linfocito TCD4. Entonces, para eso hay que bloquear la integrasa y para eso usamos justamente inhibidores de integrasa. Cuando escuchen esos nombres ya saben a lo que se refiere. Inhibidores de integrasa, por ejemplo, raltegravir, ¿no? Dolutegravir, elvitegravir, son fármacos que se encargan de inhibir a la integrasa.
Y luego, todavía antes de que emerjan los nuevos virus, se puede bloquear utilizando inhibidores de proteasa, por ejemplo, lopinavir, ritonavir, atazanavir, son fármacos que están en ese grupo. Entonces, comúnmente se utilizan en combinación fármacos que actúen en dos niveles diferentes. Por ejemplo, podrían ser dos fármacos de este grupo y uno de este otro. Entonces, esa combinación, uno, hace más difícil que el virus se haga resistente y segundo, logra, digamos, inhibir la replicación porque si no funciona en uno, funcionará en el otro, incluso se potencian. Entonces, eso hace de que no se replique el virus y la carga viral caiga hasta hacerse indetectable. Y al hacerse indetectable, la persona prácticamente no infecta, sus linfocitos TCD4 dejan de destruirse porque ya no hay virus que ingresen y los destruyan, los TCD4 empiezan a recuperar su número y la persona se recupera inmunológicamente. Ese es el fundamento de utilizar los antirretrovirales. No es que sean estimulantes, como a veces escuchamos, para que mejoren tus defensas, toma el antirretroviral. No es así. El antirretroviral, como su nombre lo indica, elimina el virus, evita que complete su ciclo replicativo y eso hace de que el organismo empiece a recuperarse. No actúa sobre el CD4, actúa sobre el virus. Esto es más o menos lo que sucede, ¿no? La carga viral, gracias al tratamiento antirretroviral, tiene que caer. O sea, toda persona infectada con VIH que tome tratamiento antirretroviral, la carga viral tiene que caer. Y el resultado de que cae la carga viral, el CD4 se recupera. ¿No? Y obviamente con un CD4 normal, la persona prácticamente es como que no tuviera VIH. Y con una carga viral tan baja, prácticamente no contagia tampoco, no transmite. Eso ha permitido que, por ejemplo, las mujeres infectadas con VIH puedan tener descendencia sana. Eso ha permitido que en parejas serodiscordantes, incluso que sean monógamas, puede de alguna manera incluso tener vida sexual sin protección. A eso estamos llegando. O sea, es casi el término de indetectable igual no transmisor, ¿no? Y eso es algo que ha cambiado mucho la expectativa en cuanto al manejo del VIH. Entonces, más o menos esto es lo que sucede. Si nosotros no damos el tratamiento, obviamente la carga viral va a ser elevada y cuando sí damos el tratamiento va a estar prácticamente suprimida y solamente va a haber liberación de algunos viriones, de esos que están en fase latente y entran en actividad, que son un número muy limitado, que no repercuten en la clínica, que no son suficientes para que se pueda transmitir la enfermedad o la infección, perdón. Y como tomamos todos los días el antirretroviral, prácticamente a esos poquitos que se activan los vamos eliminando. Esos poquitos que se liberan se van eliminando con el tratamiento antirretroviral y se mantiene como carga viral indetectable. Ese es el fundamento. Entonces, ahora que más o menos hemos repasado cómo se transmite, cómo se maneja, eso mismo se extrapola para, digamos, evitar la transmisión del VIH como profilaxis post-exposición. Decimos transmisión ocupacional cuando, por ejemplo, tú tienes el riesgo de adquirir VIH a partir de tener contacto con sangre de una persona, digamos, que tenga el diagnóstico de VIH, que no esté tomando tratamiento antirretroviral, que tenga carga viral elevada y por lo tanto te puedes infectar, ¿no? Cuando tienes accidentes punzocortantes, por ejemplo, y cosas por el estilo. Eso es la transmisión ocupacional. Cuando escuchen transmisión no ocupacional, se está refiriendo a aquella transmisión que se puede dar más bien por vía sexual, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la atención del hospital, y eso es otra de las situaciones que se puede también bloquear, más o menos con los mismos principios que estamos hablando acá. Entonces, ¿qué cosas tenemos que recordar? Ojo, y hay que tenerlo bien en cuenta. ¿No? El riesgo de transmisión no va a ser igual en todos los escenarios, ¿no? Después de una exposición al VIH, que puede ser por pinchazo, por ejemplo, con una aguja con sangre contaminada, cuando están tomando una muestra para gases arteriales, por ejemplo, y se pinchan a partir de una persona con VIH sin tratamiento y por lo tanto con carga viral alta, lógicamente hay un riesgo. Entonces ese riesgo no es igual en todas las circunstancias. Va a aumentar cuando la fuente, o sea, es decir, la persona infectada con VIH, la que están manejando, tiene carga viral alta. Si la carga viral no es alta, el riesgo es menor, y si es suprimida, prácticamente no hay riesgo, ¿no? Va a aumentar cuando el volumen de sangre es elevado también, ¿no? Si no es una cosa importante, obviamente no hay mayor problema, ¿no? Y también va a incrementar cuando la exposición es profunda, es decir, el pinchazo no es lo mismo un rasguño superficial que la aguja se clave
¿no? En la parte muscular y tengan que retirarlo hasta con fuerza. Hay accidentes que son así, ¿no? Entonces, todas esas cosas intervienen. Ojo, ¿no? De las seroconversiones, ¿qué cosa es una seroconversión? Que una persona era negativa y se transformó en positiva cuando le hace seguimiento. Lógicamente, después de que se ha podido exponer todas las seroconversiones que se han conocido, documentado en el mundo a lo largo de la historia, ¿no? Han sido después de exposición a sangre, en algún caso fluidos siempre con sangre, o en el laboratorio cuando hacían cultivos virales. Esto, por ejemplo, lo último no nos incumbe mucho porque eso es de personal de laboratorios altamente sofisticados con el nivel de bioseguridad más alto en el mundo, por lo tanto es casi teórico para nosotros. Sí teníamos que hablar de la exposición a sangre y fluidos sanguinolentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a variar, como están viendo, va a haber varios factores que pueden condicionar que te puedas exponer más o menos a la posibilidad de infección, ¿no? El personal, digamos, de salud en general, que tiene mayor riesgo de transmisión, es el que, de alguna manera, por vía percutánea, ha sido, digamos, expuesta a un paciente con infección por VIH y que no está en terapia antirretroviral. Ojo, eso hay que tenerlo en cuenta. Si yo tomando sangre de una persona con VIH, yo sé que esa persona está tomando tratamiento antirretroviral y su carga viral está suprimida, yo no tengo riesgo. Es como manejar a una persona que no tiene VIH. Entonces, a veces se le tiene temor al que tiene diagnóstico de VIH. Debería ser al revés. Más bien la persona que no tiene el diagnóstico quizás sí lo tenga y no sabe, y por lo tanto va a tener carga viral alta. Y hacemos las cosas al revés, ¿no? Entonces, la carga viral detectable, que es lo que no nos gusta, es lo que implica el mayor riesgo. Y lo mismo, cuando hablamos de este riesgo de transmisión, miren este dato, son pocos los casos documentados fehacientemente, ¿no? Porque yo les voy a adelantar que los pacientes con VIH, muchos de los pacientes con VIH al principio niegan, es obvio, la negación dentro de una patología es muy común. Entonces tratan de buscar algún tipo de justificación, se sienten culpables por algún motivo, por el estigma de la sociedad, etcétera, y muchas veces te informan de cosas poco creíbles, ¿no? Que han encontrado una aguja en la calle y se han pinchado, después ya sabemos que esa forma de transmisión no es posible, por ejemplo. Entonces, por eso acá dice de los casos confirmados a nivel mundial. Entonces, Estados Unidos, que es uno de los países que más reporta estadística prácticamente de todo. En ahí, por ejemplo, se habla de 58 casos confirmados de verdad, 58 casos, miren, y 150 casos posibles, o sea que de repente ha podido ser posible adquiridos de esa forma, ¿no? Ustedes saben que el CDC de Estados Unidos es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades y que prácticamente hace toda la estadística, a veces incluso mundial, ¿no? Pero miren, estos 58 casos, más estos 150 casos también, pero los primeros son confirmados, de hecho, verificados, estos de aquí son posibles, pero eso ha sido entre 1985 y el 2013, imagínense. Entonces, estamos hablando de un buen número de años y esa es la totalidad de casos involucrados con este tipo de transmisión. No hay más. Comparen a ver con los casos por transmisión sexual, donde hablamos de millones, centenares de millones, miles de millones. O sea, esto es poco por poco significativo. Es más, si hablamos desde 1985, estamos hablando de inicios de la epidemia, donde no había ni siquiera terapia antirretroviral para prevenir, etc. Es por eso, cuando comparamos la cifra entre el 2000 y el 2012, cuántos casos ha habido de seroconversión por exposición de este tipo, hablamos de un solo caso confirmado. Obviamente aquí ya se manejaba diferente. O sea, en otras palabras, la posibilidad de adquirir VIH después de un accidente laboral, si se maneja de la forma como se debe de manejar, prácticamente es despreciable. No, prácticamente es despreciable. Esto puede tornarse un problema cuando las cosas no las manejamos bien. Acá hay algunos datos importantes, ¿no? Hay estudios prospectivos como el que estamos mostrando aquí, ¿no? Muy interesante, de seroconversión, de seguimiento para ver cómo va. Miren, la transmisión de VIH en uno de los reportes, 20 de 6.135 casos. ¿Cuánto representa eso? 0,33%. Bajo. Si esto lo traducen es de cada 1.000 accidentados y mal manejados, obviamente, 33 se pueden infectar.
¿no? Miren aquí, un caso, nada más, un solo caso de 1.143 expuestos, ¿no? Cuando se trata de la vía de las mucosas, contacto con una gota de sangre hacia el ojo, por ejemplo, etcétera. Y eso representa 0,09%, ni siquiera el 1%, ni siquiera uno entre 1.000, menos todavía, ¿no? Y cuando la piel está intacta, es decir, me puede caer sangre de la persona infectada, pero mi piel está intacta, no es por pinchazo, etcétera, no se reportan casos. O sea, eso es importante. Y acuérdense los factores de riesgo que habíamos hablado, cuando es herida profunda, cuando hay cantidad de sangre, cuando la persona no tiene tratamiento antirretroviral, etcétera, eso aumenta. Y estas son las cosas que en todo caso tendría que disminuir. Lo mismo aquí. Por pinchazo, miren, el trabajo está ahí en Anales de Medicina Interna, publicado, para que uno lo pueda revisar si se gusta. 0,36%, o sea, no llega al 1%, ¿no? Cuando hablamos ahí dentro del CDC, de ese Centro de Control y Prevención de Enfermedades, estamos hablando, hay varios grupos que se dedican a hacer estudios, uno de ellos es, vigilan, por ejemplo, los accidentes punzocortantes, ¿no? Por pinchazo de aguja, en este caso es un grupo, ¿no? Hay otros metaanálisis, lo mismo, que llegan a 0,23%, ¿no? Y ya con el tiempo, ya un poco más actualizado, ya con verdades casi absolutas, se estima el riesgo en 0,03%. Bajísimo. ¿Ustedes saben cuánto es la transmisión de hepatitis, la posibilidad de transmitir hepatitis? No es 0,03%. Por pinchazo, en una persona no vacunada, hablamos entre 30 a 40%. Si toman ese límite inferior, 30%, por ejemplo, a ver, dividan 30% entre 0,03%. Les va a salir 100. ¿Eso qué significa? Que la hepatitis B es 100 veces más transmisible que el VIH cuando se trata de pinchazos con agujas con sangre contaminada, por ejemplo. ¿No? Entonces, mensaje de todo lo que estamos hablando, las posibilidades de adquirir VIH por esta vía es bajo, teórico, y bien manejado no debería haber problema. Sin embargo, vamos a hablar de algunas situaciones que es importante. Esto tienen que acordarse, ¿no? Hay estudios grandes, como el que están viendo aquí, donde han incluido reportes de este tipo de accidentes, ¿no? Ocurridos en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en Italia, ¿no? De todo ese grupo, ¿no? Encontraron 33 que hicieron cero conversión. Y a esos 33 que han hecho cero conversión les han estudiado un poco más para ver cuáles son los factores de riesgo. Por ejemplo, lo que otorga mayor posibilidad de riesgo es lesión profunda. O sea, que el pinchazo con la aguja sea profundo. Y aunque no me crean, eso va a estar en función a que si están o no usando guantes. Cuando usan guantes, no hay posibilidad de que haya una lesión profunda. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de ponerse guantes? De uno mismo. Por eso las medidas de bioseguridad son estándares. Entonces, ojo, este factor de riesgo tan alto se puede de alguna manera disminuir si es que nosotros utilizamos guantes. Otro es cuando claramente ya está contaminado con sangre la aguja que están usando. No siempre eso se da, ¿no? Hay personas que vienen al servicio a decirte, me he accidentado, ¿no? Y ¿cómo así? Me pinché. ¿Ya había sacado sangre? Todavía no. Pero estaba a mi costadito, estaba el paciente con VIH. Eso no sirve, eso no tiene nada que ver. Tiene que ser contaminado con sangre, ¿no? Ahora, si eso pincha directo a una vena, a una arteria, obviamente hay más riesgo, ¿no? Pero aún así no es tanto, ¿no? Comparado con lesión profunda. Otra es que el paciente al cual estaban manipulando esté en enfermedad terminal, eso implicaría alta carga viral, de alguna manera es una forma de decirlo. Entonces, fíjense, el factor de riesgo que da más riesgo, valga la redundancia, ustedes lo pueden controlar utilizando las medidas de bioseguridad que conocemos. Esto es un claro ejemplo, ¿no? Para que tú te pinches estando con guantes y tenga este sangrado espontáneo, tendría que ser una lesión bastante profunda, ¿no? Bastante profunda y tendrías que haber sido muy descuidado. Créanme, hay veces, muchas veces, por no decir casi siempre, que cuando vienen a la consulta
es porque no estaban utilizando guantes. Siempre encontramos un error en el manejo y el riesgo obviamente aumenta con eso. O hacer esto que están viendo, ¿no? Encapuchar las jeringas. Ustedes saben que de acuerdo a la bioseguridad, uno usa la jeringa y tiene que depositarlo en la caja de bioseguridad, no tiene que estar reencapuchando. Al hacer esa operación de reencapuchar, se pincha. Entonces, no es propiamente el mismo paciente con VIH el que es el problema, sino uno mismo porque no conoce lo que tiene que hacer o simplemente asume riesgos que no debería asumir. Son cosas que uno tiene que entrenarse y ser respetuoso de las medidas de bioseguridad. ¿Qué se debe de hacer de inmediato? ¿No? ¿Qué se tiene que hacer? Cuando son lesiones en piel, lo primero que tienen que hacer es lavarse con agua y jabón. Y a veces lo primero que hacen, si no es casi siempre, es correr, gritar, desesperarse, buscar a alguien que les ayude, quieren tomar tratamiento antirretroviral y no hacen lo que tienen que hacerse, que es lavarse con agua y jabón. Si tú te pinchas, lo primero que tienes que hacer es lavarte con agua y jabón. Agua y jabón es suficiente. Hablamos más o menos de un minuto, un lavado simple. Dejar que el agua corra, ¿no? Con agua y jabón. Después que has hecho eso, recién informas, porque ya hiciste lo que tienes que hacer. Pero si te vas a demorar 1 hora y media buscando al jefe de guardia, 1 hora y media esperando, llamando por teléfono a ver quién te trae tratamiento antirretroviral, obviamente no has hecho lo primero que tienes que hacer, que es lavarte con agua y jabón. Eso no se vayan a olvidar, ¿no? Ahora, ojo con esto. Dice se pueden, no dice que se debe. Esto es importante para todos porque generalmente ese error cometemos. Al final nos vamos a quedar con agua y jabón y van a ver por qué. ¿Se puede utilizar antisépticos? Sí. Podría ser, ¿no? En esos preparados a base de alcohol. Está demostrado que el alcohol es viricida para el VIH, o sea, mata al VIH. Para la hepatitis B también. Para la hepatitis C lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de otros antisépticos yodóforos, el cloroxilenol, por ejemplo, la clorexidina, que lo tenemos siempre al alcance, también activan el VIH. Pero ojo con esto que dice aquí. Sin embargo, se desconoce la eficacia de estos agentes para prevenir la transmisión. Si bien estos son viricidas, pero no hay nada demostrado que utilizando eso tú disminuyas el riesgo de transmisión. Por eso que lo que se recomienda es utilicen agua y jabón. Agua y jabón sí lo van a tener a la mano y se tiene que hacer de inmediato. Esto es, ¿no? Que caiga el agua, espuma con el jabón, 1 minuto más o menos, ¿no? Para, digamos, mejorar. Ahora, si hubiese mucosas expuestas, también, ¿no? Agua, ya no será jabón, obviamente al ojo no se va a meter jabón, pero agua, ¿no? Bastante agua. Hay que irrigarse, si es posible, con solución salina o incluso agua nada más, cuando hablamos de los ojos. Ojo con esta otra situación. A veces tienden a ordeñar la zona de la lesión para que salga la sangre, dice. Eso no tiene ningún tipo de sustento. No hay evidencia de que la extracción de líquido apretando la herida reduzca el riesgo de transmisión de patógenos transmitidos por la sangre. Es más, hay algunos artículos que te dicen que cuando haces eso aumentas el fenómeno inflamatorio y con ello las células inflamatorias, dentro de ellos los linfocitos TCD4, que son justamente el blanco del VIH. Entonces, preferible no hacerlo, simplemente lavarse. La mayoría viene, incluso especialistas, ¿no? Que cuando tienen este tipo de accidentes te dicen, y luego me he apretado, ha salido un montón de sangre. Peor a veces, he aumentado el corte para sangrarme. Nada de eso se debe hacer. Ojo con esto. Si la piel está intacta, ¿no? Cumple su función y prácticamente no hay necesidad de profilaxis post-exposición. O sea, si no ha habido pinchazo, lancetazo, corte, etc. O sea, simplemente así les haya caído un balde de sangre en la mano, simplemente no hay necesidad de profilaxis post-exposición. Lógicamente, con la psicosis siempre se llega y te vienen a decir, de repente hay una lesión microscópica, ¿no? De repente no lo veo con mis ojos, pero debo tener lesiones. O sea, eso ya es una situación de psicosis. Eso no es válido. Con piel sana no debería haber problemas. Nos debe preocupar los pinchazos, sobre todo los pinchazos profundos. Y a eso hay que sumarle que la persona tenga VIH, no tenga tratamiento antirretroviral, tenga carga viral elevada, cosas por el estilo, que tú no hayas estado utilizando guantes y otras cosas más. Que no te has lavado la herida de inmediato, sino has estado correteando buscando al jefe de la emergencia y alguien que te regale tratamiento antirretroviral. Ojo, si se desconoce, yo puedo estar tomándole sangre a una persona y de repente yo no sé si tiene VIH y me pincho,
se recomienda utilizar, por eso era bueno recordar lo que habíamos hablado, ¿no? Una prueba que combine anticuerpos y antígenos. ¿Cuáles son esas? La de cuarta generación. Las pruebas rápidas actuales son de cuarta generación. Son iguales que la ELISA de cuarta generación. Nada de Western blot, olvídense, ¿no? Y salen rápido. Es una forma de verificar. De repente sale negativo esa persona, entonces ya la posibilidad se aleja. Claro, ahí viene la otra psicosis. Y si está en el periodo de ventana, o sea, así como criticamos a los pacientes, yo me voy a dar la libertad de criticar a los colegas que se accidentan, ¿no? Vienen con toda la psicosis encima, ¿no? Y así no debe de ser. Hay que mantener la calma, hay que actuar como corresponde. ¿Qué cosa es lo que está recomendado? ¿No? Utilizar, como están viendo aquí, ¿no? Tenofovir con entricitabina, los dos son inhibidores de transcriptasa reversa, por eso era importante que se acuerden dónde estaba la transcriptasa reversa, bloquean la transcriptasa reversa, es una combinación de dos, tenofovir con entricitabina, y a eso le agregan uno de estos dos, que son inhibidores de integrasa, pueden utilizar raltegravir o pueden utilizar dolutegravir. Para nosotros al alcance lo tenemos, ¿no? Tenofovir con entricitabina, que viene con el nombre de Truvada, es una sola pastilla junta, de 300 miligramos con 200 miligramos, si hablamos de cada fármaco, y raltegravir, que viene de 400 una vez al día, y se acabó el problema. Hay regímenes alternativos, pero son fármacos que incluso no lo tenemos en nuestro medio con la facilidad que sí tenemos este esquema. Este es un esquema mundialmente recomendado, porque es con lo que se ha estudiado y eso es lo que se debería usar. ¿Cuándo lo van a usar? ¿En todos los accidentes? No, en los accidentes graves. ¿Y cuáles son los accidentes graves? Esos que tienen pinchazo profundo, que es a partir de una persona con VIH sin tratamiento antirretroviral, por lo tanto debe tener carga viral elevada, o sea, tienes que sumar varias cosas y decidir si le vas a dar. Eso de que por si acaso dame es exactamente lo mismo a decir, tiene fiebre y por si acaso dale meropenem, dale vancomicina y dale otras cosas más, ¿no? Actuar por si acaso no es bueno, ¿no? Entonces, esas son las cosas que se tiene que hacer. Muy bien, hemos terminado. Les agradezco por vuestra atención.